Buenas tardes. Otra vez, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en estas emisiones que tanto nos agradan y tan necesarias son dentro de nuestro mundo de pensamiento, que es tan difícil poder explicarlo. Hoy tenemos a Luis Ortiz. Él es coordinador europeo de la Unión de la Resistencia Ciudadana de Venezuela y es sin duda un gran luchador. Es la persona que mejor conoce y puede explicarnos la tremenda situación que vive Venezuela y ponernos sobre aviso de las ideologías que han provocado y que se defienden también por nuestros lares. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, María José. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Suma de Opiniones. Aquí estamos para compartir con todos tus usuarios todo lo referente a la situación que hoy vive mi país, Venezuela, y cualquier otro tema y que ponernos tú sobre aviso de las ideologías quieras que han provocado que desarrollemos. Muy bien, muchísimas gracias. Nuestros lares. Bueno, para empezar, decirle a todos los que no nos están viendo que podéis conectaros por la página de España y Catalans, Cataluña Suma, hay España y Catalans y Cataluña Suma en Facebook y por YouTube. Y podéis intervenir haciendo preguntas y todo lo que deseéis. Bueno, Luis, pues para empezar, te querría hacer una pregunta. ¿Cuál es la situación actual de Venezuela? Bueno, la situación de Venezuela, como es sabido mundialmente, es una situación de extrema, más que pobreza, de ruina. Todo el mundo sabe pues, que la situación que están viviendo los más de 25 millones de venezolanos que están allá y más de 5,5 que estamos fuera, es una situación realmente desastrosa. Para que los que nos vean y nos escuchen tengan una idea, hoy, cuando estamos tú y yo hablando, se estiman sobre 350,000 personas que están intentando salir por las fronteras de nuestro hermano país de Colombia y de Brasil, por la zona de Boavista. Familias enteras, niños, incluso abuelos, que por la ausencia de alimento, de medicina y la situación tan crítica que se vive en Venezuela, no les queda otra pues que arriesgarse a salir caminando con el simple deseo de sobrevivir a los hermanos colombianos y brasileños. Pero para que también más o menos tengamos la idea, hoy Venezuela carece de los servicios más básicos, desde el agua potable, ¿verdad? Una luz precaria, internet, pero lo más grave es que la hiperinflación que están atravesando los venezolanos se expresa, por ejemplo, de que un profesional universitario hoy gana 90 centavos de dólares mensuales, lo que quiere decir que $1 equivale a 500,000 bolívares hoy, porque hay un paralelo que no es el oficial, que es el que marca el costo real del dólar. En resumen, la situación de Venezuela para el venezolano común es desastroso, es infrahumano. Totalmente. ¿Y cómo se ha podido llegar, Luis, a una situación como esa en tan poco tiempo relativamente? Bueno, son 21 años de una narcodictadura que se inicia en el 98 con el proyecto que él denominó el socialismo del siglo XXI, y que a partir del 2014, después del fallecimiento de Hugo Chávez Fría, asume el que hoy es calificado como criminal de lesa humanidad, Nicolás Maduro, quien tiene pues el país, como hoy era el tema de nosotros, totalmente secuestrado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, simple y llanamente porque ese es un proyecto, como todos los proyectos de los socialistas comunistas, que van por las democracias y van por el rompimiento del orden del progreso, que era lo que pasaba en Venezuela hace 40, 30 años. ¿Por qué sucede eso? Porque es un plan
que está orquestado desde hace mucho tiempo la dictadura de Cuba y que hoy Venezuela es atrapada por todos sus cómplices, empezando por China, Rusia, Irán, Portugal, los turcos y bandas organizadas de toda naturaleza. Hoy el secuestro de Venezuela, por eso nosotros insistimos que en Venezuela es un estado fallido, en Venezuela se perdió, por supuesto, ya la democracia y por esa razón nosotros insistimos con todos los países democráticos del mundo que Venezuela hay que rescatarla, pero no por la vía convencional y democrática como hemos estado acostumbrados los países civilizados. Pues sí, no sabemos cómo, pero desde luego la situación que se está viviendo es terrible. Nos llevan muchísimas noticias a España constantemente y bueno, te quería comentar, bueno, la actualidad que está ahora más candente, la salida de Leopoldo López de Venezuela. Bueno, ha salido una noticia que ha sido, bueno, se han enfadado muchísimo, ¿no? Las autoridades venezolanas, que podría haber sido como un pacto entre Madrid y Caracas, en vistas a que quizá en las próximas elecciones del 6 de diciembre Pedro Sánchez fuese allí de observador, un poco como para legitimar esas elecciones. Se ha comentado esta noticia. ¿Cómo ha sido que esta salida o huida de Leopoldo López? Bueno, fíjate lo siguiente. Te acabo de relatar que hay un secuestro de las bandas criminales de Maduro, hay un secuestro del país, pero también hay otro secuestro, que es lo que nosotros, la Unión de la Resistencia Ciudadana, llamamos el secuestro de la voluntad popular, que se expresó precisamente en el 2015 con unas elecciones convocadas por varias organizaciones políticas que se llama la MUD, Mesa Democrática, Mesa de la Unidad Democrática. Esta Mesa de la Unidad Democrática está integrada por muchos partidos, ¿verdad? En vista de que en aquel momento ya la ciudadanía no los veía como la alternativa de cambio, entonces ellos crearon de una manera muy táctica y muy estratégica una propuesta a la ciudadanía que llamaron el puñito, la propuesta de la unidad para salir de Nicolás Maduro. Y la ciudadanía, repito, masivamente salió a votar dándole un voto de confianza a esta plataforma llamada MUD, ¿verdad? Para que realizaran precisamente su trabajo de evacuar a Nicolás Maduro del poder. ¿Qué sucedió? Una vez los resultados que fueron favorables a la ciudadanía, en este caso a la oposición de Nicolás Maduro, estos cuatro partidos que llamamos ahorita el G4, que lo integran Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular y Primero Justicia, se cogieron, por así llamarlo, secuestraron la voluntad de todos esos millones que salieron a votar para que esa Asamblea Nacional evacuara constitucionalmente a Nicolás Maduro, y allí empieza el nuevo secuestro o el secuestro que estoy relatando y que hoy se expresa precisamente en uno de los cuatro partidos menos votados, que es el Partido de Voluntad Popular, que es el que no lidera. Leopoldo López es dueño de ese partido. Esos son partidos que no tienen gente, son cascarones vacíos que hoy mantienen la representabilidad, por así llamarla, institucional, porque efectivamente derivan de esas elecciones del 2015, pero que su papel ha sido todo lo contrario para lo cual el pueblo los eligió, y se han convertido en lo que nosotros hoy llamamos la falsa oposición.
Ahora, puntualmente sobre tu pregunta. Leopoldo López es en este momento el resultado de un laboratorio perverso que viene articulando todo el sistema que ha planificado el Grupo de Puebla, que está liderado por Rodríguez Zapatero, Alberto Fernández y toda esa caterva de socialistas comunistas que van por las democracias. Leopoldo López, que también es socialista, y que no se nos olvide a ninguno esa situación, de hecho pertenece a la social, pertenece a la social socialista. Leopoldo López es recibido precisamente por Pedro Sánchez porque ellos son socios ideológicos. Leopoldo López simple y llanamente lo que está haciendo es cumplir con una tarea que viene produciéndose desde conversaciones desde el año pasado, desde Oslo. Ahí está obviamente implicado también su padre, que es eurodiputado por el partido del PP. Yo puedo incluso ya resumir, y quiero contárselo de esta forma a todos los españoles, que es con el que quiero compartir, que en el caso de Leopoldo López, Pedro Sánchez y el padre de Leopoldo López, se expresa el pacto que tiene el PP con el PSOE. No solamente con el caso de Venezuela, es que se produjo también, aunque no es lo que estamos conversando, en la moción que propuso, por cierto, el partido Vox hace unos días. Leopoldo López, entonces, representa en este momento un nuevo engaño. Y por cierto, yo quiero también aclarar que Leopoldo se comporta como un vicepresidente de Venezuela, cuando realmente él es tan ciudadano como lo soy yo. Ahora, por supuesto, ellos tienen un lobby con los partidos españoles, en este caso con el PSOE y con Voluntad Popular, que le permite darle continuidad no solamente al engaño que pretenden montar con unas elecciones, como él lo expresó en su rueda de prensa, unas elecciones creíbles, sino que intentan también esconder, y eso es importante que todo el mundo lo sepa, toda la satrapía que hay detrás de la relación de los gobiernos españoles y venezolanos desde la época de Hugo Chávez Frías y Rodríguez Zapatero. Esa es la situación, en resumen, de lo que han llamado algunos el escape, que no es ningún escape, lo que otros están llamando el pacto soterrado del gobierno de España con la MUD. Y yo, queriendo ser lo más serio posible, María José, yo creo en la versión de que efectivamente España contribuyó, y eso hay que verlo también desde el punto de vista humano, con la salida de Leopoldo. Ayer, por cierto, hubo una rueda de prensa, no sé si ustedes la escucharon, del criminal Nicolás Maduro, donde relató, hasta con lujos de detalle, la situación de Leopoldo López y las implicaciones incluso del embajador actual de España en Caracas, que todavía creo que se encuentra allá, si no es que lo sacaron hoy. De tal manera que la situación de Leopoldo es la intención de un engaño más para ver si logran que Venezuela permanezca siendo un gobierno socialista. ¿Y por qué por qué lo digo también de esta forma? Porque si nosotros analizamos la otra nefasta intervención en su rueda de prensa de Leopoldo López, donde de manera descarada informó de que ellos iban por un proceso de transición sin Maduro, y lo recalcó en 2 o 3 oportunidades, significa entonces que Zapatero y Borrell
le han convencido a estos 4 partidos socialistas, todos, ¿verdad?, que es posible integrar un gobierno en Venezuela con los asesinos de Maduro, sin él, y estos 4 partidos que son partidos socialistas y, por cierto, todos señalados con corruptelas de toda naturaleza, incluyendo la familia y Juan Guaidó. Otro tema que me parece muy interesante que nos expliques bien, porque claro, aquí en España nos enteramos de todo esto relativamente. Este otro personaje, Juan Guaidó, ¿qué papel juega en todo este entramado de sátrapas, como muy bien has definido tú? Bueno, Juan Guaidó simple y llanamente es un títere de Leopoldo López, y es una circunstancia que es la última fase de los 4 años que yo te acabo de describir, desde el 2015, que es cuando empieza el proceso parlamentario y constitucional de Venezuela. El primer año lo lideró el señor llamado Ramos Ayú, que es del Partido de Acción Democrática, socio del PSOE. Por cierto, este señor es vicepresidente de la Internacional Socialista y tiene también muchos bienes y fortunas aquí en España, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. El segundo año, en el 2017, lo lideró Julio Borges. Julio Borges es un partido que está dentro de la línea social cristiana y que viene con un nacimiento y un apoyo del PP desde sus inicios. Ese fue el segundo año. Incluso tenemos informaciones, y lo digo como nosotros hemos denunciado, financiamos con dinero de Venezuela. También sabemos Acabo de escuchar que Primero Justicia también ha tenido financiamiento desde hace mucho tiempo. El partido que se llama, perdón. No, bien, ya sí. No, había un momento que no te escuchaba bien, pero ahora perfecto. Todo bien. Ok, entonces el tercer partido de los 4 es un partido que deriva de Acción Democrática, que se llama Un Nuevo Tiempo, y su dueño, porque ni siquiera se pueden llamar líderes, su dueño es Manuel Rosales, un ex gobernador del Zulia y que estuvo huyendo incluso algunos años por problemas de corrupción y regresó de nuevo a Venezuela con acuerdos con Nicolás Maduro y su banda. Y este último año, el año 2019, le correspondía, en el acuerdo que pactaron ellos, secuestrando la voluntad popular, le correspondía a el partido Voluntad Popular, que por cierto fue el menos votado de los partidos estos que te estoy señalando. Vaya tela. Ahora bien, ¿por qué Juan Guaidó? Bueno, porque por un lado Leopoldo López estaba preso, ¿verdad? Por lo tanto, y no era diputado, pero otro diputado que era el que posiblemente tenía que asumir, el diputado Guevara, estaba también refugiado en la Embajada de Chile. Entonces, otros diputados con un poco más de jerarquía que Juan Guaidó estaban también unos fuera del país. Por lo tanto, no le quedó otra a Leopoldo López que seleccionar a Juan Guaidó para que presidiera la Asamblea Nacional. Nuestra Constitución establece que cuando hay un vacío de poder, como de hecho se produjo desde el 2018 por la ilegitimidad de Nicolás Maduro, entonces asumió constitucionalmente como presidente interino el diputado Juan Guaidó. Pero Juan Guaidó hoy es, repito, es la nada. Es la nada que no supo asumir su rol histórico bajo su juramento y sobre todo con su compromiso que el año pasado nos dirigió a todos los venezolanos
como era el mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, eso se fue al traste, ya sabemos lo que pasó, fracaso tras fracaso, pero lo más terrible, escándalos de corrupción como nunca se había visto en tan poco tiempo. Esa es la situación de Juan Guaidó. Millones de dólares dados por Estados Unidos y también por la Comunidad Europea para auxiliar a los venezolanos, y todos esos dineros los han manejado, se los han robado y nunca han entregado cuentas transparentes. Todas esas donaciones, bueno, han sido el escándalo de la corrupción paralelo a los escándalos de la corrupción de los criminales de Nicolás Maduro. El caso, por ejemplo, del Cucutazo, que seguramente tú te acordarás de eso, fue el 23 de febrero del 2019. El caso de la empresa Monómero, que es una empresa venezolana filial de lo que queda de Petróleos de Venezuela, y que ellos, estos 4 partidos, bajo esa conducta nefasta, terrible, que es la que hemos condenado en la 4ª y en esta 5ª, que representan estos criminales de Maduro, ¿verdad? Ellos se han comportado de igual manera, se la han tomado en su acuerdo partidocrático y la están saqueando, como también lo están haciendo con los dineros de Citgo, que es la empresa filial también que existe en Estados Unidos, una de las más importantes que le surte el combustible de gasolina a Estados Unidos, y un escándalo también que hay con unos bonos que se llaman bonos 2020, que es otro escándalo de corrupción. De tal manera que cuando yo hablo de 2 secuestros, el secuestro del criminal Nicolás Maduro y su combo y de sus aliados internacionales, digo que ese es un secuestro, y el otro secuestro es el que no nos ha permitido esta falsa oposición a lograr el cese de la usurpación. Realmente da para hacer como varias novelas de género negro, ¿no? Es algo espeluznante. Ahí, yo quería traer el tema hacia aquí. Lo quería traer las analogías que hay en toda esta movida. Bueno, la corrupción está en todas partes, en España también está claro. Hay como una analogía entre Venezuela y España que quizá nos la hemos visto como muy cerca, muy en la cara, con aquellas maletitas de la señora Delcy Rodríguez, que no sabemos muy bien qué traía, tantas maletas, un equipaje un poco especial, ¿no? Bueno, la analogía tiene su historia y tiene su raíz. Todo esto comienza con el proyecto que hoy se conoce como el Foro de Sao Paulo, que fue articulado, fue elaborado por uno de los hombres más perversos, y algunos lo califican como inteligencia perversa, que es el que inicia en América el proyecto marxista-leninista, o lo que es igual, la introducción del comunismo, que ha derivado en lo que ahora también se llama socialismo. Me refiero a Fidel Castro, Ruz, Lula da Silva y precisamente Hugo Chávez Fría y el señor Kirchner, el fallecido Kirchner de Argentina. Ahí se elabora en ese encuentro que después fue denominado el Foro de Sao Paulo, el proyecto expansionista hacia toda Latinoamérica, y dejaron previsto precisamente la pieza más importante, que es España. ¿Y por qué España? Bueno, elementalmente por la vinculación histórica que tiene España naturalmente con América. Y eso lo establecieron ellos de una manera, repito, y hay que reconocerlo, con una inteligencia geopolítica extraordinaria. Para ese momento, ¿cómo empiezan? Bueno, buscando a sus iguales. ¿Y quiénes son sus iguales? Bueno,
Zapatero y el PSOE. No puede haber algo más similar a ellos como socialistas, pero también empiezan a financiar grupos más extremistas, más hacia la izquierda comunistoide, como es el caso del grupo de poder, que se llama hoy Podemos, pero que en aquel momento era un grupo de jóvenes o de aparentes profesionales que estaban claros y que están claros en su propósito ideológico. Ahora bien, del Foro de Sao Paulo, cuando empieza a sufrir el desmembramiento, por así llamarlo, primero con la muerte de Hugo Chávez Frías, segundo con la gravedad producto de la vejez y todas las enfermedades de Fidel Castro, tercero aparecen los escándalos de los robos de Odebrecht y uno de sus cabezas, que en este caso es Lula da Silva, es sentenciado y es preso por un vulgar, como un vulgar ladrón, porque eso es lo que es y eso es lo que son. Entonces, por otro lado, bueno, muere también el señor Kirchner, su esposa juega un papel medianamente interesante y como ellos no se detienen, el socialismo y el comunismo es como una metástasis, como un cáncer en proceso. Ellos no descansan. Y de allí entonces, bueno, ellos necesitaban, producto de que empezaron a tener revés, como perdieron Brasil, aparece Bolsonaro, pierden a Argentina y aparece el señor Macri y empiezan a perder espacios que los obligó a recomponerse. Y es entonces cuando el año pasado, en el mes de julio, se reúnen en Puebla, México, y establecen lo que hoy llamamos el Grupo de Puebla. Ahora, ¿cómo está la regeneración del Foro de Sao Paulo? Bueno, le inyectan sangre nueva, como por ejemplo Rodríguez Zapatero, y ahí está la vinculación de la pregunta que tú me estás formulando. Ya tienen, ya tienen aquí una camada de comunistas con una fuerza parlamentaria importante como es Podemos, y lamentablemente hoy tenemos que decir que ya España cuenta con una semilla que germinó, una semilla sembrada llamada socialismo, comunismo. Ese es hasta ahora la similitud. Por eso es que yo insisto, regresando a la pregunta anterior del caso de Leopoldo López, que lo que está haciendo Zapatero y Borrell no es otra cosa que ir avanzando con el tema de Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que estamos anunciando? Bueno, sobre todo a nuestros hermanos españoles. Yo que estoy aquí en España, estoy obligado por un solo hecho moral de compartir la terrible experiencia que ya vivimos en Venezuela, porque hay muchísimos españoles que tal vez no sepan que para los años 80 Venezuela era una de las democracias más sólidas, no de América, del mundo entero. Y eso no lo digo yo en este momento. Eso lo decía Felipe González, por ejemplo, en aquel momento. Eso lo decía incluso Zapatero. Eso lo decían todos los intelectuales y profesionales importantes españoles. Lo decían. Venezuela era el país con la estabilidad con la estabilidad económica más grande que había en América. Y hay algo importante. Me están llamando por las redes y hay una joven, Ana María, que me dice, sí, pero ¿qué había en las maletas de Delcy? Bueno, nosotros presumimos que hay tres posibilidades. La primera, para ser muy, muy suave, es posible que le hayan mandado fotocopia a Zapatero, al Coleta, al señor Pablo Iglesias, de todos los expedientes que tienen en Venezuela, de muchas cuentas que tendrán ellos alguna vez que
por lo menos aclarar. Esa es una de las posibilidades, porque hay mucho cuento, bueno, al grado de que, no dicho por mí, dicho por la señora ex senadora colombiana, que anunció de viva voz, ¿verdad? Que Zapatero tenía incluso una mina de oro asignada por Maduro. Me estoy refiriendo a Piedad Córdoba. Y yo estimo que en esas maletas, si no eran fotocopias de todos los documentos, que eso es muy típico en estos socialistas, el chantaje, la segunda opción son euros, o la tercera, que es la que presumen la mayoría de los investigadores, lingotes de oro para pagar deudas de toda naturaleza, aunque también se habla que España ha sido el corredor para llevar el oro que han sacado durante estos 2 años hacia Turquía y otros países. Realmente daría para una película interesantísima, todas estas correrías que se llevan estos socialistas mientras el pueblo se muere de hambre. Tú conoces muy bien que la Fiscalía Española no ha querido investigar al ministro de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, el señor Ábalos, que fue realmente el mayordomo que le abrió las puertas, le puso la alfombra roja a la señora Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas y vicepresidente ejecutivo de Venezuela. Casi nada. Bueno, ¿qué te parece? No sé, me parece a mí que quizá esta corruptela tan terrible que sucede en Venezuela, ¿es posible que en España tengamos una segunda parte, Venezuela 2 palitos? Bueno, ¿qué está pasando? Mira, yo voy a aprovechar. Yo recuerdo hace algo más de un año, yo conocí a un gran español catalán, que aparte de ser mi amigo personal, creo que es uno de los españoles que más conoce la realidad de la situación política venezolana, de Colombia, porque tuvo, entiendo, aunque es personal, 2 matrimonios con colombianas. Me refiero a Javier Codorniu. Javier Codorniu, que ha sido siempre, pues, no solamente un aliado de la lucha que estamos librando nosotros, sino que es miembro incluso de la Junta Patriótica y de la Unión de la Resistencia Ciudadana. Y yo recuerdo como anécdota que cuando él me conoció en unas manifestaciones que teníamos allí frente al consulado de Venezuela aquí en Barcelona, me refiero en la Plaza Urquinaona, alguien le había hablado de mí y tuvo la deferencia de ir a conocerme. Y cuando yo empecé a conversar con él, temas, por ejemplo, como los del Grupo de Puebla, sobre la situación, Xavi me decía, Luis, pero tú me estás hablando, yo le digo Xavi, perdón, pero se llama Javier Codorniu. Bueno, Xavier Codorniu, sí. Xavier, correcto. Y él me decía, pero tú lo que me estás hablando tiene sentido, es verdad. Y yo le decía, bueno, mira, esto que te estoy relatando, yo estoy seguro que el próximo año los españoles van a tener que empezar a discutirlo, no solamente políticamente, la ciudadanía, porque si no lo hacen, fíjate, hay una similitud con España y Venezuela. Nosotros teníamos 40 años de democracia cuando llegó la peste de Hugo Chávez Fría. Y da la casualidad de que España está cumpliendo 41 años de su democracia. Hay una similitud que es interesante para analizarla sociopolíticamente y para, sobre todo, estudiar lo que destrozó Venezuela, que fue el bipartidismo de Adey Copey, y que hoy aquí en España lo representa el bipartidismo del PP y del PSOE. Eso es importante para entender si podemos llegar, si aquí, y ojalá que no se lleguen a más, si es posible que en España puedan pasar por la situación tan terrible que estamos pasando los venezolanos. Pero eso que tú me estás preguntando sobre el ministro Ábalos y la situación de Delcy, bueno, es la expresión de cuando la impunidad empieza a crecer y cuando la institucionalidad empieza a ser corroída de manera planificada incluso. Y es allí donde yo creo que hay que centrar en este momento, y si tú me lo permites, María José,
lo quiero compartir. Yo creo que la discusión política que tiene que producirse a nivel de la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes aquí en España es el problema de la justicia. A mí me parece que la justicia, que en un país como Estados Unidos es el pilar central. Y yo creo que aquí en lo que es España, yo creo que aquí hay dos grandes columnas. La columna del Estado, que es la que representa al rey, y la segunda columna, que no es menos importante, que es la columna de la justicia. Bueno, es allí donde el socialismo, comunismo, trabaja para utilizarla y para cuando ellos quieren... Víctor, ¿se te oye? Sí, se está escuchando. Víctor, Sí, Víctor, se que está se escuchando. te oye. Sí. Sí, exactamente los dos pilares de que garantizan el Estado y la democracia. Así es. Lo están En el caso dilapidando por la base. En el caso de España, se está escuchando la voz de Víctor. Sí, se está escuchando la voz de Víctor. Sí, en el caso de España, bueno, el Estado, Víctor, se está escuchando y no quisiera que se escuchen de pronto algo que es privado. Sí. No pasa nada, ya está. Son problemas técnicos del directo. Sí, pero es que no tiene bloqueado el micrófono, Víctor. Sí. Víctor, bloqueate el micrófono. Víctor. Bueno, seguimos hablando a ver qué pasa. Bueno, voy a continuar con la pregunta sobre si España puede y si ya está dentro de un proceso parecido al venezolano. Yo digo que sí, que está en sus inicios, porque en el 98, cuando estaba Hugo Chávez Frías, para ser sumamente honesto, ya el deterioro institucional de la justicia venezolana ya tenía pues, un desgarramiento. O sea, la Cuarta República, estos dos partidos que yo te he señalado, sí, AD y COPEI, se habían repartido la justicia venezolana en dos partes. Allá se llamaban la repartición de las tribus, se llamaban las tribus judiciales. La tribu judicial de Acción Democrática y la tribu judicial de COPEI. Esas dos tribus eran los que regían pues todo el país y de allí es que derivaba obviamente la terrible corrupción y saqueo, porque eso es importante también y yo tengo que señalarlo, que la desgracia de Venezuela no empieza con Chávez. No. La desgracia de Venezuela empieza con Acción Democrática y con COPEI. Precisamente es allí donde los socialistas de Cuba y comunistas cubanos y todos hacen el plan. Entonces, ese deterioro de la democracia venezolana, ese deterioro institucional, sobre todo por la terrible corrupción que sufrieron los últimos 3 gobiernos de la Cuarta República, fue lo que trajo como consecuencia, ¿verdad?, que apareciera un monstruo como Hugo Chávez, apadrinado por los cubanos y, por supuesto, por empresarios, calculadores y saqueadores, por banqueros que también participaron, por dueños de medios de comunicación, que por cierto, muchos de ellos se esconden hoy, esconden la mitad de su cuerpo, ¿verdad?, dentro de la MUD y la otra mitad la tienen metida en el chavismo. Me refiero a los medios de comunicación. Bueno, ese comportamiento, a mí no me queda la menor duda, que empieza a pasar aquí en España. Y es allí donde ustedes tienen, y todos los que estamos en España, tenemos que estar atentos. Porque yo estoy seguro que todo lo que está sucediendo ahorita con las propuestas de Pablo Iglesias, sobre todo, que es el que utilizan, porque es el natural como socio del PSOE, ¿verdad?, o del gobierno del presidente Sánchez, todo eso son ya los intentos, ¿verdad?, para empezar a desmembrar
la solidez que hasta ahora tiene esta democracia y sobre todo la importancia de este gran país que es España. Y eso hay que repetirlo. Otra de las cosas que es importante señalar, María José, si me permites, Sí. es que la estrategia de la izquierda y del comunismo siempre es señalar lo malo para destruir lo bueno. Y eso fue lo que pasó también en mi país. Los que teníamos que defender lo bueno, no lo hicimos, nos quedamos tranquilos hasta que vimos, como hoy está pasando con los que están en Venezuela, que están llegando a no tener ni siquiera gas doméstico y tienen que estar cortando los árboles de los parques y jardines para utilizarlos como leña. Entonces, el país más rico y con las reservas petroleras más grandes del mundo, y el país que tenía la tercera empresa más importante exportadora de petróleo y de gas del mundo. Entonces, España tiene que asumir, y ese siempre es la conversación que yo establezco con mi amigo Javier Codorníu y con todos los que voy conociendo en esta preciosa tarea política que me ha tocado en el exilio. Tratar de darle la orientación de lo que no hay que dejar de hacer. ¿Qué no hay que dejar de hacer? Número uno, que no señalen ellos permanentemente lo malo y que nosotros no señalemos lo impresionantemente bueno que ha producido en estos 41 años el sistema democrático español. Eso es importante. Luis, totalmente de acuerdo contigo. Tiene que haber una crítica constructiva a los pueblos, solamente los mueven los poetas. La poesía tiene que construir y nunca destruir. Y todo este montón de corruptos tienen que ponerse de manifiesto en nuestras emisiones, expresar todo lo que está pasando en España y cómo se están partiendo también la justicia entre un partido y otro. Y la separación de poderes que garantiza la democracia está desapareciendo. Es que tenemos que dar por finalizado ya el programa, Luis. Yo creo que esto era para otro, ¿no? Y para otro y para otro. Ha sido interesantísimo, interesantísimo. Tu última palabra ya, porque bueno, mira, estamos ya en el límite. Bueno, aparte de darte las gracias, yo quiero hacerte un anuncio muy importante, toda vez que yo también me siento muy comprometido con Catalunya Suma. Y como ya he sabido públicamente, pues yo me pertenece un canal de YouTube llamado Voz Libertaria de Venezuela y le he propuesto a mi amigo Javier Codorníu que elaboremos un programa que vamos a llamar, Dios mediante, Voz Hispanoamericana, y que se lo queremos obviamente ofrecer a Catalunya Suma para que continúe esa excelente labor que ustedes todos están haciendo. Y darte las gracias particularmente, María José. Por supuesto que yo espero que esta no sea la última vez que me invites a Suma. Suma de opiniones. Se me escapó. El nombre del programa es Suma Opiniones. Suma de opiniones. Suma opiniones. Pues cuenta con ello, porque Luis, aparte de ser un gran luchador político... y perdóname el lapsus. Aparte de ser un gran luchador político, eres un gran hombre, muy simpático, muy agradable, muy accesible. Y bueno, aquí desde nuestra Cataluña amenazada, ya no solo España, sino sobre todo Cataluña, que es ese hilito que nos queda de ligazón con la democracia y se está perdiendo. Catalunya Suma, pues seguimos luchando. Y muy buenas noches a todos los que nos habéis escuchado y ahí estamos dentro de 15 días, aquí otra vez con otro de nuestros interesantísimos temas. Buenas noches a todos. Muchas gracias, María José. Un abrazo, Luis.